Buenos días, amigos de Agenda Económica. Este es su programa, una entrega más para ustedes, La Costumbre, Agenda Económica, los domingos de 10 a 11 de la mañana por el canal 27 de RNN. Hoy tendremos un programa súper especial, un programa en que vamos a tener un invitado internacional, es un hondureño, pero yo no voy a hablar de él porque le voy a dejar ese papel a Roberto Argüello. Buenos días, Jairon, buenos días, Roberto, buenos días a nuestro invitado. Al que inmediatamente paso la palabra a Roberto, no sin antes darle buenos días a los amigos televidentes de nuevo. Buenos días, Roberto. Ezequiel. Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, señor presidente del BCE, señor Dante Mossi. Buenos días, Jairón. Es para mí un honor presentar a uno de los hombres más importantes y más ilustres de Centroamérica, un banquero de banqueros. El Banco Centroamericano de Integración Económica fue fundada por las 5 repúblicas de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, hace 60 años. A esas 5 países hermanos se unió República Dominicana, Panamá y Belice, y luego se han unido países tan importantes como México y Argentina. Yo he seguido de cerca la carrera del presidente Mossi, quien tiene alrededor de unos 2-3 años de presidente del BCE, él lo va a poder explicar. Él es una persona graduada de econometría de la Universidad de Duke, famosa por sus buenos estudiantes y por un tremendo equipo de basquetbol. Y luego tiene su doctorado en la Universidad de Vanderbilt, que está en Tennessee, habiendo estudiado anteriormente ingeniería, ¿verdad? El Banco Centroamericano de Integración Económica le presta enorme ayuda a todos los gobiernos de la región, así como bancos. La persona que lo lidera, indudablemente tiene que ser una persona tremendamente preparada, con unos enormes valores y con unos sentimientos a favor de nuestro pueblo. Y esa persona es Dante Mossi, ¿verdad? Así es que, por su lado, presidente Mossi, le quiero decir que este programa que usted va a estar, que se llama Agenda Económica, fue fundada por 3 personas. Está Ezequiel, está Jairón y está Luis Manuel, que no está aquí. Es un programa muy serio, súper bien visto por todos los hombres y empresarias de República Dominicana. Y creo que es un excelente programa para que usted pueda exponer la grandeza del BCE y lo que representa para el BCE el Estado dominicano y el sector privado dominicano. Entonces, con esa introducción, yo lo dejo en manos de Ezequiel y de Jairón. Adelante, Ezequiel. Voy a permitir que Jairón comience el programa en materia de preguntas, de inquietudes a Dante Mossi, al que le damos la bienvenida y darle las gracias también por participar en el programa. Sabemos que está muy ocupado y que sacó un tiempo desde su país para estar por esta plataforma Zoom y, diríamos, dedicarnos a los dominicanos parte de su conocimiento, que no solamente va a ser del BCI, sino de una persona profesional muy, como dice Roberto, es ingeniero eléctrico, es economista con maestría en econometría y otras maestrías también. Yo le voy a hacer una pregunta, pero es al final. Una de las preguntas que tengo hay una que es un poquito cómica, pero la quiero dejar para el final para no hacer eso, porque tiene que ver con las 2 carreras. Pero le dejo a Jairon iniciando el programa. Bueno, gracias por el honor de iniciar esta conversación con el señor Dante Mossi y agradeciendo esta oportunidad, el honor que tenemos desde República Dominicana de compartir esta conversación con él. Así que bienvenido sea usted a este espacio. Bienvenido sea usted. Una primera pregunta para contextualizar un poco, ya yéndonos básicamente a lo que está sucediendo en la economía mundial. Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha afectado, ha trastornado todas las economías. Los planes en algunos casos han tenido que ser pospuestos y en otros casos han tenido que ser adelantados. El BCE, ¿qué ha visto en este contexto de oportunidad para América Latina, quizás centrado un poco en la región centroamericana y el Caribe, pero qué ve de oportunidades, analizando, por supuesto, un poco previo el contexto actual retador de la economía mundial? Bueno, primero de todo, buen día, muchas gracias, es un privilegio estar en el programa de ustedes
Y para responderle, primero contarle pues que en efecto ya cumpliré 2 años de estar en la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica y recién antes de la pandemia aprobamos una estrategia de financiamiento de $15.000 millones para los próximos 5 años. Este es un banco que tiene ya en este diciembre cumple 60 años. Somos una institución con una calificación internacional por las calificadoras de riesgo de AA. No hay ninguna otra institución de América Latina con este tipo de calificaciones tan elevadas. Y eso se debe en esencia a 2 factores. Uno, los países miembros del BCE, tal como lo mencioné antes, que pagan a tiempo, y socios de primera, y me permito destacar socios muy lejanos como Corea y Taiwán. Entonces, para responder a su pregunta, la verdad es que teníamos planes, ¿verdad? Los quinquenales, pero y recuerdo, pues el 11 de marzo fue declarada la pandemia del COVID-19. El día 12 de marzo, el BCE fue invitado por una cumbre de presidentes a escuchar de los planes de acción contra el COVID. En esa reunión, la verdad es que yo quedé profundamente preocupado por las expresiones de los presidentes y se aprobó a fin de mes un plan de contingencia de aproximadamente $2.4 billones para toda la región centroamericana. Y yo quiero aclarar, cuando hablo de Centroamérica, yo hablo también de República Dominicana. Para mí parte de Centroamérica, todo lo que está en el mar, pero es Centroamérica. Entonces, somos iguales. Y aunque ustedes bailan mejor que nosotros. Pero la verdad es que pues nosotros vimos primero que todo la emergencia sanitaria, cómo atender, cómo saber del problema, y el BCE hizo una donación de kits de prueba de COVID-19 a todos los países miembros, incluyendo la República Dominicana. Y esto creo que refleja la necesidad del banco de estar más cercano con los países para atender las emergencias que los países tienen. Luego, pues, de la emergencia, pues, vinieron los famosos cierres de las economías, que trajo mucho dolor. Y en esto, pues, el banco, hicimos nuestro análisis. En el peor escenario que habíamos previsto era un cierre de las economías por 3 meses, que obviamente ya va más de 6, así que nos equivocamos en ese pronóstico. Pero lo que sí es importante mencionar es que el Banco Centroamericano fue el primero en salir, no en ofrecer, hagamos que los proyectos que tengan los vamos a reorientar a la emergencia. Dimos recursos nuevos y frescos. Y eso lo hicimos, ¿verdad? Buscando socios, amigos de la región centroamericana. Y me place informar que la región tiene amigos en Alemania, en España, en la Unión Europea, en Asia, República China, Taiwán, la República de Corea, incluyendo viejos amigos como Estados Unidos, que nos dio por primera vez un préstamo directo al BCE. Entonces, ¿qué vemos? Entonces, ya la gran mayoría de países ya están reabriendo. Me place informar que realmente los gobiernos han sido muy proactivos. Yo felicito a la República Dominicana, que tuvo un ejercicio democrático en medio de la pandemia y lo hizo bien. Y yo creo que eso refleja, ¿verdad?, lo importante de la alternabilidad del poder y aún en medio de una pandemia. Así que yo creo que la República Dominicana se merece el crédito, ¿verdad?, por ser realmente hacer lo correcto, ¿verdad?, aún en medio de circunstancias muy, muy difíciles. Y ahora viene, pues, la reactivación económica. ¿Cómo vamos a salir y evitar, ¿verdad?, que exista un rebrote del COVID-19 a la vez? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que afortunadamente somos economías bastante resilientes. Yo les digo que comparado con los huracanes, el COVID-19 ha sido terrible en su impacto económico, pero contrario a un huracán que destruye carreteras, destruye puentes, destruye producción, ¿verdad?, de caña de azúcar y bananos, esto dejó eso intacto. Pero lo que esta
esta peste nos causó fue una destrucción de empleo. Entonces, realmente yo temo que muchas personas cuando salgan de su confinamiento y busquen un empleo, no van a encontrarlo. Y eso es lo que ha pasado en todo el mundo. Tenemos experiencias de Taiwán, de Corea, de España, donde nos enseña de que la labor número uno de los gobiernos es generar empleo. Y si no directamente, pues obviamente con el aliado que realmente genera el empleo de la economía, que es el sector privado. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo en general en toda la región centroamericana es que la reactivación no es tan difícil para una región que ya está acostumbrada a recibir shocks muy fuertes casualmente por el clima, como los huracanes. Entonces, esta es una oportunidad para reiniciar la economía y obviamente hacer reformas, porque vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19. Ya va a dejar de ser una pandemia, va a ser realmente una enfermedad con la que vamos a tener que aprender a convivir, aunque el BCE, ¿verdad?, está muy interesado en financiar también el tema de las vacunas. Planeamos emitir un bono temático para financiar las vacunas del COVID-19 y que ya lo hemos puesto a disposición de todos los países miembros del BCE. Aún con una vacuna vamos a tener que aprender a vivir con una enfermedad. Entonces, los negocios van a tener que reinventarse. Toda la política económica dice que tenemos que dar financiamientos extraordinarios de más largo plazo con periodos de gracia para asegurar que la economía pueda volver a tomar su curso que fue interrumpido. Así que la buena noticia es que podemos hacerlo y esta vez, a diferencia de otros desastres naturales, el Banco Centroamericano está en una situación muy favorable, muy bien calificada. En 60 años aprendimos la lección. Recién nos capitalizamos de 5.000 a 7.000 millones de dólares, donde todos los países aportaron e incrementaron su capital. República Dominicana, de hecho, aportó un poquito más, ¿verdad?, del 40%, lo que refleja pues que somos un socio significativo. Yo espero poder saludarlos en persona próximamente. El BCE está abriendo una oficina en Santo Domingo. No me pregunte la dirección, solo sé que cerca de una fábrica de camisas muy buenas. Y porque nos interesa realmente tener una presencia física en República Dominicana y realmente facilitar el contacto, ¿verdad?, del Caribe con Centroamérica. Y creo que República Dominicana es un país muy exitoso y que necesitamos que nos enseñe cómo hacer negocios en el Caribe, y estamos dispuestos a financiar esa expansión. Señor Dante, perdón, hay algún concepto, una frase que me encantó cuando la pronunció, la escribí tal cual aquí, suya. Somos economías bastante resilientes. ¿Esto es mucho optimismo o es una realidad en un contexto como el que estamos ahora, donde la crisis económica no depende de alguien en particular, es un problema global? Esa frase no es muy optimista. Pero yo creo que, como dicen, en la vida solo hay dos certezas: pagar impuestos y la muerte. Lo demás tiene remedio. Entonces, tenemos que, o sea, los huracanes realmente, para los que hemos vivido huracanes, yo les digo, ahí vemos un poco, ¿verdad?, los problemas pasar rápidamente enfrente. Y este no es de esa naturaleza. Yo viví en Honduras un huracán muy terrible, que fue el huracán Mitch, que destruyó 2/3 partes de la infraestructura del país y realmente nos dejó de rodillas. Y sobrevivimos. Y de hecho aprendimos a hacer mejor infraestructura después de eso. Entonces yo creo que el COVID nos está enseñando que vamos a tener que hacer los negocios, las actividades comerciales de manera diferente e innovadora, porque van a haber más pandemias. Esta no es la primera ni es la última. Igual hemos sobrevivido a ellas. Entonces, creo que tenemos los recursos humanos, tenemos los recursos financieros, tenemos la producción para realmente sobreponernos a esto. Así que sí soy optimista, porque creo que hay suficientes elementos de juicio sobre la mesa para justificar que particularmente nuestro sector privado puede generar los empleos que van a asegurarnos que vamos a salir de esta crisis.
Perdón, Vamos a hacer yo sé que hay, pero puedo dejar una pregunta en el aire, como dicen ustedes. dásela y si es corta que la conteste. Si es corta que la Bien, conteste. Sí. bien, Si la el respuesta es asunto corta. está en que hace 102 años tuvimos una pandemia. Claro, podemos decir entonces que al tener modos de producción diferentes hoy día, esa capacidad de resiliencia de la humanidad puede ser un elemento más positivo, porque hoy día la forma en cómo la economía se desarrolla, cómo evoluciona, cómo se comunica, cómo producimos hoy día los seres humanos es muy diferente a como cuando en 1918 tuvimos una pandemia. Esa pregunta se la dejo en el aire, no sé si quieres responderla No, ahora. él la puede contestar ahora. No, muchas gracias. Mire, yo la verdad que antes de venir a trabajar al Banco Centroamericano, yo trabajé en el Banco Mundial y justo cuando yo salía de trabajar en África, en Ghana, surgió la crisis del ébola, que se parece mucho a esta. Es muy parecida a un virus terrible que se contagiaba muy rápidamente, causaba muerte por el simple hecho de tocar a una persona enferma. Y estos países sobrevivieron, son países que tienen muchísimos más retos que nosotros. Y la enfermedad es terrible, no es parecida al COVID, pero no quiero comparar enfermedades, pero lo que sí quiero comparar es que tenemos primero un banco cercano, no un banco en Washington, sino un banco de nuestra región, donde República Dominicana puede decir, yo soy dueño de un pedazo de ese banco. Como accionista, yo le pido a este banco que sea mi socio en ayudarme, y este socio esta vez tiene el músculo financiero para ayudarle. Así que yo, por eso, no es que soy optimista, creo que lo que sí quiero decirles es que en mi vida, como le digo, de gobierno, cuando me tocó esa crisis, yo fui parte de los que tuvimos que hacer maravillas, como dicen, para pedir dinero a instituciones de Washington y otros países para que nos ayudaran. Esta vez no hay que hacer eso. Tenemos el músculo financiero en casa. Bien, vamos al cambio y nos vemos un momentito, que no nos corten, amigos. Continuamos en nuestro conversatorio con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, el señor economista e ingeniero eléctrico Dante Mossi. Él es hondureño. Señor Mossi, yo quisiera volver un poquito atrás con el asunto del banco para conocerlo un poco mejor. ¿Cuáles eran los países realmente que ya ahora en estos momentos lo conforman, aunque usted lo dijo un momentito dado? ¿Realmente cuándo se fundó? ¿Cuál es el capital con el que está operando ahora mismo el banco? ¿Cuál es, para conocer la fortaleza? Y que un banco que tiene tanto tiempo ya, ¿cuáles son los principios que lo mueven operativamente? Porque para tener el prestigio que tiene, deben tener unos principios muy definidos y muy fuertes. Son preguntas, tal vez muchas juntas, pero creo que se relacionan unas con otras. No, muy bien. Somos un banco que tiene 7.000 millones de dólares de capital. Estamos basados acá en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Tenemos 15 países miembros y además de los fundadores, ¿verdad? Que son, como lo mencionaron, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tenemos también, pues, en Centroamérica a Panamá, Belice, México, en América, México, Colombia, Argentina, República Dominicana, Cuba, España y también a la República de China, Taiwán y a la República de Corea. Somos 15 países que están aportando capital. De estos 7.000 millones, estamos incrementando de 5.000 a 7.000 ahora. Y eso va a significar que República Dominicana, que tiene un cupo de 700 millones de dólares en préstamos de nuestro banco, va a ir gradualmente incrementándolo a cerca de 1.000 millones de dólares. Y además de eso, tenemos apalancamientos de fondos de otros organismos, ¿verdad? Entonces,
podemos apalancar recursos del Fondo Verde del Clima, fondos de España, fondos de Corea, que obviamente hace que este dinero rinda más. En nosotros, para dar una idea, financiamos proyectos innovadores, nos gusta innovar. Entonces, en el caso de la República Dominicana, para nosotros recibimos, como dice, una papa caliente que fue financiar la represa Monte Grande, que es una represa realmente grande de tierra, lo cual es una tecnología relativamente nueva para la magnitud de la obra. Y el banco dijo, vamos a ayudarle a la República Dominicana cuando fue solicitado. El hecho del proyecto es tan importante que estamos replicando ese modelo en Centroamérica, porque obviamente es una forma relativamente rápida de hacer represas para de uso múltiple, que no solamente generación de energía eléctrica, sino que agua. Es para volver al tamaño del BESIE. Somos una institución no solamente financieramente sólida, sino que también tenemos una historia de 60 años donde hemos aprendido mucho. Nosotros podemos prefinanciar a los países miembros la preparación de los proyectos, los estudios de factibilidad que se le dicen. Entonces, eso nos hace un banco bastante integral, donde los gobiernos o el sector privado nos dicen, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, nosotros buscamos las soluciones y traemos otros socios si es necesario. Sí, señor. ¿Cómo están las cuotas de participación por países? No sé cómo lo manejan ustedes. Sí, cada país aporta capital y aproximadamente, ¿verdad? Cada país fundador tiene cerca de una participación de como de 500 millones de dólares, y en el caso de República Dominicana son 378 millones de capital, que representa el 5%, ¿verdad? Del capital accionario, y va a subir porque ya accedió el país a incrementar su posición accionaria. No obstante, quiero mencionar algo. República Dominicana es parte del sistema de integración centroamericana y como tal tiene beneficios adicionales. Uno de los beneficios esa pregunta, sí, señor. Esa pregunta le iba a decir, escúcheme que lo interrumpa, señor Mossi. Le iba a decir la relación que tiene el BCIE con el SICA. Ya veo que lo está mencionando, el sistema de integración centroamericana. Exactamente. Como país miembro del sistema de integración centroamericana, la República Dominicana tiene garantizado un director en el directorio del Banco Centroamericano, independientemente de la cantidad de capital que tenga, ¿no? Entonces, eso le da un acceso privilegiado al banco. Entonces, hay un director de la República Dominicana que se sienta en el directorio y que acompaña o no, ¿verdad?, las decisiones de este banco. O sea, yo soy la autoridad máxima de la administración, pero encima de mí hay un directorio, hay directores que son designados por cada país miembro. Tengo 15 directores a los cuales ellos toman decisiones, votan en favor o en contra de lo que la administración propone, ¿verdad? Entonces, Dominicana es un socio activo, ¿verdad?, del directorio, muy importante, y obviamente, pues, tiene una participación accionaria no insignificante, ¿verdad? O sea, es uno de los socios fuertes del banco, y como tal nosotros le damos atención de primera, ¿no? Y por eso estamos en la oficina en Santo Domingo. Yo espero poder inaugurarla en noviembre. Ya estamos en conversaciones con el gobierno para hacer una muy buena celebración para que los dominicanos sepan dónde está el Banco Centroamericano y puedan tener una relación más cercana con nuestro banco. ¿Hay alguna relación o reglamento para accesar a recursos de acuerdo a la participación que se tiene en el banco por país? O sea, un país que tiene una participación X llega hasta un límite para fines de recibir. Exactamente. Depende de la cantidad de capital que aporta. Entonces, en el caso de la República Dominicana, con ese capital que ha aportado, hoy recibe cerca de 760 millones de dólares. Con incremento de capital que se ha comprometido a tener, va a llegar a más de 1.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Entonces, realmente son recursos que nosotros los tenemos disponibles. El Banco Centroamericano, con ese capital salimos a los mercados de capital a vender bonos, y esos bonos, o sea, lo que obtenemos de esos bonos se lo represtamos a tasas de interés muy bajas de vuelta a los países, ¿no? Entonces, este es el secreto. Le voy a pedir a Jairo que me haga esta pregunta también.
el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene algunas, diríamos, líneas para préstamos específicos, o puede tener, eso está abierto de acuerdo a la posibilidad en términos económicos. O sea, hay un estudio de factibilidad, no tiene que ser exactamente un proyecto X, digamos, energía renovable, agropecuaria. Hay sectores en los que el Banco Centroamericano de Integración Económica no participa en esa parte. Le digo esto, ¿por qué le digo esto? Los países centroamericanos y del Caribe, regularmente todos, pero estos países que tienen una economía que, aunque son resilientes, de todas maneras son economías en vía de desarrollo o subdesarrolladas. Por lo tanto, están compuestas en una proporción mayor de empresas pequeñas, micro y medianas. Y van a necesitar siempre el apoyo de financiamiento y de asesoría que los estados a los que pertenecen cada uno de sus países no pueden. Tendrían que buscar siempre un apoyo internacional como el BCIE. ¿Cuál es la participación? O sea, ¿cuál es la política? ¿Cuáles son los planes, los proyectos que tiene el BCIE para las pequeñas y medianas empresas de esos países miembros? Muy bien. Déjeme comenzar la pregunta respondiendo de la siguiente manera. La participación accionaria de la República Dominicana en el Banco Mundial y en el BID es menor al 1%. En el BCE es superior al 5%. Yo algo que quiero hablar con el presidente Abinader, decirle, mire, este banco no es aquel banco que está allá, ese es su banco. O sea, en este caso, ¿verdad? No es aquel banco al que yo le voy a pedir dinero. Este es mi banco, o sea, y yo quiero que el República Dominicana se apropie del BCE como nuestro banco que está a nuestro servicio. Y eso es muy importante. Que a diferencia de los otros bancos, que no son malos, yo no quiero malentenderme, pero la relación accionaria es totalmente distinta. Sí. Aquí son un socio mayoritario de este banco, esa es la mayor diferencia. Ahora, ¿qué podemos financiar? Financiamos el desarrollo sostenible de la región. A mi llegada, pero de hecho el banco lo venía haciendo en el pasado, pero lo formalizamos. Formalizamos nuestro compromiso para combatir el cambio climático y el banco decidió no financiar nada relacionado con el carbón mineral, no financiamos plantas de carbón, financiamos y básicamente no financiamos armas tampoco, ¿verdad? Cosas por el estilo, que es la lista negra, ¿verdad? Que tienen los bancos de desarrollo a nivel global. Pero en general nosotros estamos dispuestos a financiar lo que el país requiera para salir adelante. Para atender su pregunta sobre la pequeña y mediana empresa, tenemos una diversidad de instrumentos. De hecho, hoy por hoy nosotros ya hemos proveído líneas de financiamiento a bancos dominicanos como Banreservas, Banco Popular y otros bancos que no recuerdo ahora todos los nombres, pero sí estamos proveyendo recursos a estos bancos. Es más, durante la pandemia, déjeme contarle esto, porque aquí yo necesito su programa para que me ayude. Y yo les lo comenté al ministro de Hacienda, que es mi gobernador, y me dice, antes, esto está demasiado bueno, ¿cuándo lo desembolsamos en República Dominicana? Miren, dentro del programa de emergencia que les comenté, de los 2.400 millones de dólares, hay una componente que es chica, son 50 millones de dólares por cada país, son 350 millones de dólares para los 7 países del SICA. Pero estos 50 millones de dólares están diseñados para apoyar a la MIPYME. ¿De qué manera? Le estamos dando plata a los bancos o cooperativas que así lo elijan. Le estamos dando financiamiento que van a tener 2 años de gracia y 3 años para repagar el capital para financiar capital de trabajo. Entonces, supónganse que ustedes son dueños de un negocio pequeño, vamos a decir, qué sé yo, ¿verdad? Un pequeño comercio y que cerraron y tuvieron que despedir sus empleados. Entonces, si ustedes tenían buen crédito antes de la pandemia, entonces hoy por hoy pueden ir a su banco, preguntar por la línea de emergencia del BCE. ¿Y eso qué significa? Van a poder recibir un préstamo, dependiendo del tamaño de su empresa, y que va en varios techos, ¿verdad? Hasta 10.000, hasta 100.000, hasta máximo 5 millones de dólares, para financiar capital de trabajo. O sea, van a recibir la plata
para financiar ese arranque, ¿verdad?, del negocio y reponer empleos, primordialmente es lo que queremos. Puede ser comprar insumos o comprar un vehículo para hacer entregas, qué sé yo. Y una vez que, pero hay algo más, el BCE está poniendo un fondo de garantías para los empresarios más chiquitos. 75% del monto del préstamo está garantizado directamente por el BCE, que es una institución AA internacional o equivalente AAA local. Es la mejor garantía que hay. Entonces, si yo soy Pedro Domínguez y tengo mi comercio en Punta Cana y lo tuve que cerrar por la pandemia y digo, necesito $100,000 para arrancar ese negocio, y va al banco y entonces le va a decir, el banco va a decir, mira, ¿quieres $100,000? Aquí están los $100,000, dame garantías por $25,000, porque el BCE te va a garantizar los otros $75,000. Es un programa diseñado para estimular el arranque de la economía. Y aquí tenemos, el BCE puso su propio capital, ¿verdad? Aquí, y también la Unión Europea y Alemania se sumaron a este esfuerzo. Entonces, nuevamente, aquí es donde refleja, ¿verdad?, que los fondos que nosotros damos ya vienen mezclados. O sea, de fuera nos miran como una forma de lograr, ¿verdad?, esa canalización de recursos de manera muy eficiente. ¿Y cuáles países ya han accedido a esa línea de emergencia? Quizás en la región, ya quienes están... Sí, muy bien. No, de hecho, todos. Falta Dominicana por el cambio de gobierno ahorita. Así que por eso me pareció tan oportuno mencionárselos. Sí. El nuevo director, ¿verdad?, que fue designado por la República Dominicana, está ahora en Tegucigalpa, casualmente con el mandato del señor ministro, ¿verdad?, de apresurar estos programas de emergencia. Lastimosamente, pues, el cambio de gobierno fue justo, ¿verdad?, en medio de todo esto, ¿verdad? Pero realmente estamos listos para lanzarlo. Ezequiel y Jairón, casualmente, ese programa que habla el presidente Mossi es de los programas más innovadores en la historia de Centroamérica y está revolucionando y ayudando a la pequeña industria. Porque como él bien explicó, una persona pequeña puede ir hacia un banco y de $1 el BCE le da garantía a ese banco por el 75%, o sea que él nada más tiene que poner el 25%. Exactamente. Ese es un programa único, especial, que ha tenido una enorme significancia en Centroamérica y ojalá que se aproveche en Dominicana. Contestando la pregunta, el señor Mossi habló de que su gobernador es nuestro ministro de Hacienda. ¿Cómo así? ¿Cómo el señor licenciado Jochi Vicente es el gobernador suyo, es el gobernador del BCIE? Así es. ¿Cómo está confirmado? Sí, la autoridad máxima la autoridad máxima en términos que representa este banco son la Asamblea de Gobernadores. Cada país tiene un gobernador, igualito que el Banco Mundial, y usualmente es el ministro de Hacienda. Puede, en otros casos, a veces es el presidente del Banco Central o un ministro de Planificación. Cada país es soberano en decidir quién es su gobernador. En el caso de la República Dominicana, igual que la gran mayoría de países de Centroamérica, es el ministro de Hacienda el que representa al gobierno, y el gobernador obviamente pasa muy atareado con todas sus ocupaciones como ministro, y entonces él designa a un director. Y en este caso, en el pasado, como no teníamos oficina en Santo Domingo, el director residía en Tegucigalpa, pero ahora, como vamos a abrir ya la oficina, el director va a residir en Santo Domingo. ¿Usted quiere que el presidente Abinader entienda que esto no es el banco ese, sino es nuestro banco? O sea, que los dominicanos digamos nuestro banco. Mentalmente podemos decir entonces BCRD. Claro que sí. Claro que sí. Déjeme contarle algo para un poco, para que se sientan aún más orgullosos. Yo cuando fui electo en octubre de hace 2 años, el gobernador por Corea, que estaba, bueno, Corea todavía no era socio, ¿verdad? Pidió hablar conmigo. Y yo viajé a Seúl a hablar con él. Y yo, de verdad, tengo que serles muy franco, yo le pregunté a él, le digo, señor ministro, o sea, el ministro de Corea es de finanzas, es realmente es un personaje, le digo, ¿qué le atrae para ser socio del BCE? Y disculpe mi pregunta, le digo, pero me dice, es obvio, me dice, Centroamérica, y cuando ellos dicen Centroamérica igual que yo, incluimos a República Dominicana y Panamá.
Centroamérica, dice, para nosotros, es la cuarta economía más rica de América Latina y tiene 60 millones de personas. Es igual que Corea en tamaño. Entonces, obviamente, para ellos, al otro lado del mundo, no tiene sentido estar hablando con cada uno de los países. Para ellos tiene sentido hablar con el Banco Centroamericano, dar líneas de crédito al banco, ¿verdad? Para que el banco se encargue de distribuirlo. Entonces, el diálogo con los países nos lo dejan a nosotros, ¿verdad? De una manera más pragmática. Entonces, realmente, yo quiero que se queden con ese dicho. En Dominicana tenemos un banco de desarrollo y se llama el BESIE. Y vamos a poner un rótulo bien grande en el edificio para que lo reconozcan y digan, ah, está, ese banco es mío, porque realmente lo es. Estos países, una pregunta rápida, estos países extrarregionales como Corea, Taiwán, podría decir también que Argentina, ¿reciben beneficios o las empresas o han recibido el BCI proyectos de esos países? Porque entiendo que de Corea y de Taiwán, sobre todo, no debieron haber recibido, porque esos países tienen recursos. Así es. No, los países, obviamente, calificados como AA, como la República China, Taiwán y Corea, son países netamente donantes. Lo que queremos de esos países, y de hecho de alguna manera también España, inclusive México y Colombia, Argentina, son países que están más adelante que nosotros. Entonces, realmente, lo que nosotros aprendemos es a cómo hacer negocios, cómo atraer inversionistas de esos países a nuestros países. En el caso de Corea, de Taiwán, de España, también tenemos líneas de financiamiento de esos países. Déjeme contarle una, solo para que mire la importancia de Corea. Corea le presta a los países a través del BCE con líneas de crédito. Cuando logramos atraer empresas coreanas a hacer negocios a nuestros países, logramos que nos presten a 40 años, 10 años de gracia, tasa de interés de 0.18% anual fijo. Quiero saber quién más les presta a esa. Nadie les presta eso. Ojalá me prestaran a mí. No prestan cosas así personales. Así que realmente ellos le apuestan al desarrollo. Nosotros, solo para contarle algo muy rápido, en Panamá financiamos la primera planta de gas natural en Centroamérica Tierra Firme. Una operación de $1.000 millones y nosotros entramos con un pequeño pedacito de esos $50 millones y utilizamos fondos coreanos. O sea, obviamente entramos porque obviamente era dinero muy barato, y también muy rápido, o sea, lo entregamos relativamente rápido, y eso nos hizo que financiáramos un gasoducto en República Dominicana a AES, precisamente porque dijeron, el BCE funciona para proyectos del sector privado, y nos dan plata barata y rápida, y entonces, y eso es lo que hacemos. Así que, y gracias a nuestros socios extrarregionales. Vamos a hacer la última pausa, pero no sin antes yo decirle que da pena, Jairo, que no tengan préstamos personales a 40 años. Así nosotros con la edad que tenemos cogeríamos un préstamo y bueno, no lo vamos a pagar, no lo vamos a pagar. Vamos a la pausa, no nos corten. Okay. Continuamos nuestro conversatorio interesantísimo con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el economista Dante Mossi, presidente del banco. Es una conversación que la verdad que nos estamos enriqueciendo muchísimo, así que se lo agradecemos y se lo seguiremos agradeciendo. Jairo. Bueno, Taiwán es posiblemente uno de los primeros socios extrarregionales, así se llama, ¿verdad? Pero en la región centroamericana ha habido una situación con algunos países que han roto relaciones con Taiwán. ¿En qué medida esto ha afectado las relaciones entre el banco, Taiwán, y cómo se maneja esta situación en términos de esta institución financiera? Mire que es una pregunta bien curiosa y también nos preguntan eso de Cuba, le cuento. Pero la verdad es que
Le digo, nada, somos un banco y corporativo. Yo tengo que serles muy transparente. A pesar de que Taiwán pues pone capital en el banco, a la hora de decidir si un proyecto se aprueba o no se aprueba, lo hace con la misma medida que si es de un país que tiene relaciones con República China de Taiwán o no. O sea, son muy neutrales. O sea, en ese sentido, ellos son socios de un banco y el banco toma decisiones corporativas que tengan sentido para el banco. Entonces, no hay ningún tipo de incomodidad, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Y lo manejamos, pues, bien. O sea, Taiwán nunca nos ha preguntado, ¿y este préstamo para quién va? No, para nada. Ellos son un socio corporativo, muy buen vecino. Y la verdad es que creo que el negocio económico es más importante en este sentido, ¿verdad? No, el tema político no cabe en un banco. Eso significa entonces que en el caso del BCI tiene más un sentido de responsabilidad social y desarrollo de los países y corporativos que más que un geopolítico. No tiene ningún principio geopolítico por lo que vemos, ¿no? Mire, yo tengo una preguntita muy suave, si se quiere. Muy light. Pero es interesante porque tenemos que conocer el banco como es. Yo diría, señor Mossi, ¿cuáles serían los 5 principales logros que ha tenido el BCI desde su fundación a la fecha o en los últimos 10 años? Si tiene más, dígalo todo lo que quieras. Muy bien. Mire, primero que todo, y yo creo que es lo más importante, ha sido una institución que ha triunfado en una historia de 60 años, que es una historia complicada, con huracanes, guerras civiles, terremotos, terremotos políticos, terremotos reales también, ¿no? Y hemos aprendido. Somos una institución financiera que ha sabido crecer, que ha sabido atender a sus países miembros. Creo que es un logro importante. Número 2, nos hemos acercado a los países. No somos, o sea, perfectamente el BCI, y yo soy bien transparente. Nosotros podemos prestarle plata a los bancos y quedarnos aquí en las oficinas en Tegucigalpa con aire acondicionado, pero eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado es atender las necesidades de nuestros pueblos. Yo, solo para comentarle, en el directorio a veces me dicen, Dante, ¿no te parece que este proyecto puede regresar más tarde? Le digo, mire, señores directores, le digo, puedo regresar en un mes, como ustedes gusten, le digo, pero yo quiero saber, le digo, si este sistema de agua y saneamiento que le va a dar agua a alguien y que no lo va a recibir en un mes, entonces para mí eso, a mí no me, en mi libro esto no satisface la necesidad del banco a sus pueblos. Y soy muy reconocido porque soy muy insistente en atender lo más pronto posible las necesidades de nuestros pueblos. Tenemos un directorio que se reúne una vez al mes. Y cuando es de emergencia, como ahora, hacemos reuniones, decisiones virtuales. Entonces, creo que el gran logro del banco es que se ha ido a adaptarse al tiempo. Este banco, solo para que sepa, después de la pandemia fue declarada el 11 de marzo. Nosotros el 16 de marzo ordenamos el teletrabajo. Y con teletrabajo seguimos funcionando el resto del tiempo. Hasta ahora estamos retornando a nuestras oficinas. Y en ese periodo hemos colocado cerca de $2.000 millones en nuevos préstamos a toda la región. Entonces, creo que el gran logro es nuestra adaptabilidad a estas condiciones cambiantes. Hemos logrado atraer talento de todos nuestros países miembros y realmente no hay día que ellos no reciban una solicitud de empleo que quieren entrar a este banco. Creo que es una buena señal el hecho de que quieran venir a trabajar acá. Así que yo, la verdad, creo que es una institución realmente que está viviendo sus valores. Creo que el logro más importante es realmente tener esa presencia física. Yo no estoy tan contento de esa oficina. Yo tuve el privilegio de andar buscando edificios ahí en Santo Domingo y al desarrollador del edificio le digo, mira, somos un banco, somos el banco de centroamericano. Quiero un edificio que tenga una vista bonita, le digo al mar. Le digo. Y entonces, no, pero mira, el piso 12 es bueno. No. Le digo, uno más alto, por favor. Y logramos estar en el piso 14, ahí en un edificio que no recuerdo cómo se llama. Pero lo que les quiero decir es que creo que el logro más grande
es lo que ustedes me mencionaron al principio, y es que personas en República Dominicana digan, el BCE es mi banco y es el banco que me va a ayudar. En los tiempos buenos todos ayudan, en los tiempos malos, esos somos los socios de largo plazo. Y yo quiero que así sea la imagen del BCE para ustedes. Somos el socio a que le pueden confiar. Somos el único banco, eso me lo dijeron hace una semana, somos el único banco del mundo que compramos kit de pruebas. Y déjeme contarle algo más del kit de prueba, porque eso creo que es muy importante. Nosotros compramos el kit de prueba de un país socio, en este caso fue Corea, a $10 cada kit, cuando se lo estábamos haciendo comercialmente a cada uno de nuestros países a precios de $60 y $70. Entonces, o sea, no solamente donamos algo en beneficio del pueblo, sino que también trayendo una proposición de valor, ¿no? Y le dimos el ejemplo. Pusimos un piso a los precios, ¿verdad? De estos insumos para la emergencia. Y yo creo que eso es lo que el banco ha logrado traer. Ha traído amigos de Centroamérica que normalmente parecería difícil atender a país por país, pero vienen a una institución y sienten que tienen la confianza, el respaldo financiero para prestarnos a nosotros, para que nosotros podamos represtarle a los países miembros. Ezequiel, yo quisiera añadir algo. Como centroamericano que soy, me siento muy honrado y muy complacido de tener al doctor Dante Monsi, de presidente del BCE. Y el BCE se llama Banco Centroamericano de Integración Económica. Y yo creo que el mensaje del señor presidente Monsi es que quiere lograr una mejor integración entre los países centroamericanos y dominicanos. Esa palabra integración es muy importante. Y yo le sugiero a ti, Jairón, y a Ezequiel, que lo vuelvan a invitar, porque creo que nos hemos quedado cortos de todas las Sí, por favor. Y de todos los programas que tiene el BCE. Porque el BCE va a Dominicana, ya ha estado en Dominicana, pero lo que estoy escuchando de parte del señor presidente es que va a hacer más cosas en el lindo país de ustedes. Yo quiero hacer una pregunta, es un poco personal, la digo en el aire y lo digo en el aire también. Si no conviene la respuesta, díganos, me la pospone, simplemente me dicen que está pospuesta. No es mala pregunta. ¿Por qué el banco lo eligió a usted y por qué usted aceptó el banco? O sea, ¿qué lo motivó? ¿Qué motivó a ambas partes? Muy buena pregunta. ¿Por qué está usted en el puesto? Mire, le cuento, yo trabajaba en Banco Mundial, yo tengo un apartamento allá en Washington DC, tenía una vida muy cómoda y un día vi el anuncio y me llamó un amigo de Salvador, curiosamente, y me dice, Dante, ¿no te llama la atención aplicar al BCE? Y digo, yo no tengo tantos amigos de Centroamérica, digo, pero suena interesante. Pero les cuento, le digo, lo peor que me va a pasar es que voy a tener un viaje gratis a Tegucigalpa. Yo apliqué. La verdad es que yo no era candidato favorito de nadie. O sea, era una competencia y yo llegué, creo que éramos como 10 candidatos en la lista corta. Se contrató una empresa cazador de talento y esa empresa dijo que son los mejores candidatos y para que los entrevistara el directorio. Yo tuve mi entrevista, yo la verdad como no sabía cómo le había ido a los demás, dije, pues, una entrevista, yo realmente no tengo miedo a hablar en público, ni mucho menos, pero me cuenta el director por España en ese momento, me dice, al final había una pregunta que yo no sabía que me iban a hacer y me dice, diga en un minuto, 2 minutos, una frase de cierre de su entrevista. Y yo la verdad dije, yo no sé dónde me salió esto, pero le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo tengo una vida muy cómoda en Washington DC, pero sí me encantaría hacer una diferencia por Centroamérica, por el BCE. Y yo vendría a tomar este trabajo si me dejan realmente hacer las reformas que creo que este banco necesita para crecer y acercarse a sus clientes. Si no me van a dejar hacer eso, no pierdan mi tiempo, no van a perder mi tiempo, ni pierdan el suyo. Y yo le conté a mis papás, que mi papá está en vida todavía, y me dice, pero no te dan el trabajo con ese tipo de respuestas. y para mi sorpresa, quedé en la lista corta de los 3 candidatos, y luego me entrevistaron los gobernadores, y al final del día
me tenían encerrado mientras debatían y me dicen ganaste. Una sorpresa muy agradable. Yo realmente tengo que confesarles que fue realmente muy, muy grato regresar a casa. Soy hondureño y realmente en menos de un mes pude ver a todos los presidentes de la Región Centroamericana y fue volver a casa, ¿verdad? Esa fue la sensación. Señor Mossi, muchísimas gracias y de verdad, como dice Roberto, comprométase con nosotros aquí en el aire, que va a permitirnos tenerlo de nuevo pronto, porque nos faltaron muchas preguntas y yo creo que con su experiencia, con el amor a su región, con el amor a este país que usted le tiene, a su propio país y sobre todo que todo el conocimiento que tiene, es mucha riqueza para nuestro país, para nuestros amigos televidentes. Un placer y espero verlos pronto a fin de año. En la inauguración de nuestra oficina. Gracias. Muy bien, así esperamos la invitación. Señores, muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.